Acondicionamiento térmico y confort 1. Unidad 2, calor. Introducción a las normas IRAM de acondicionamiento térmico, parte 1. La norma IRAM 11603 se llama Clasificación Bioambiental de la República Argentina. Lo que hace es zonificar a la Argentina de acuerdo con un criterio bioambiental y brinda pautas generales de diseño y orientaciones favorables. Es una norma de 2012 que actualmente se está revisando y reemplaza la versión original de 1996. El principal aporte de esta norma es la temperatura mínima de diseño de cada lugar. Justamente lo que se está revisando es este dato de temperatura de diseño, ya que de este valor va a depender la cantidad de centímetros de aislamiento térmico necesarios, y esto desencadena muchos intereses económicos más allá del confort de los usuarios, como por ejemplo de las cámaras de productores de aislantes térmicos, de los comerciantes, de los constructores y hasta de los profesionales. La zona 1 se denomina muy cálida y abarca principalmente el noreste de Argentina. La norma va a recomendar colocar colores claros en acabados y superficies de muros y techos, incorporar aislación térmica tanto en techos como en paredes, que el eje mayor de la vivienda sea preferentemente este-oeste para que las mayores superficies sean al norte y al sur, proteger las superficies de la incidencia de la radiación solar. Para ventanas, si es posible, orientarlas al norte y no al este ni al oeste, donde son más difíciles de proteger porque el sol les da de frente. Y como es una zona cálida, favorecer la ventilación cruzada, es decir, colocar las ventanas en caras opuestas de la vivienda para que estas corrientes convectivas renueven el aire. Y si bien esta zona no se caracteriza por tener inviernos crudos, por eso es de menos importancia y se deja a criterio del diseñador cuáles son las estrategias a adoptar. La zona 2 se denomina zona cálida y las recomendaciones de diseño son las mismas que para la zona muy cálida, solo que para adoptar con menos exigencia. La zona 3 es la zona templada cálida y tiene dos subzonas. La zona seca, que tiene grandes amplitudes térmicas por ser seca, y la zona húmeda, que es la que está más cerca del Río de la Plata y del mar argentino, con amplitudes térmicas pequeñas. Bueno, lo que se recomienda en la zona A, que es la zona seca, es agrupar las viviendas y sombrear siempre al oeste para tener más confort, sobre todo en verano, y la protección solar. La zona 4 es la zona templada fría y tiene 4 subzonas. Las subzonas A y B son las zonas secas y por lo tanto voy a tener grandes amplitudes térmicas. La zona C, la zona central, es de transición, mientras que la zona D es la zona húmeda con amplitudes térmicas reducidas. Lo que se recomienda es mejorar la inercia térmica, sobre todo para las zonas secas, y proveer de protecciones solares para el verano. La zona 5 es la zona fría y la recomendación es colocar aislación térmica tanto en paredes, piso como techo, que las ventanas sean reducidas, salvo las que están orientadas al norte, y evaluar el riesgo de condensación y de puentes térmicos. La zona 6 es la zona muy fría. Las recomendaciones son las mismas que para la zona fría, pero para aplicar de manera más acentuada, ya que como las temperaturas son más bajas, existe más riesgo de condensación y de puentes térmicos. Decíamos al inicio que uno de los aportes de esta norma es un resumen de datos de estaciones meteorológicas que se utilizan para conocer el valor de transmitancia térmica K admisible. Primero presenta los datos de invierno en una tabla como esta y después los de verano. Estos valores son la provincia, que la representa con las 3 letras, la latitud, la longitud y la altura sobre el nivel del mar. Ahora nos salteamos las temperaturas y las dejamos para el final. Pasamos directamente a precipitación, que es la precipitación media de los meses de invierno y se mide en milímetros. La humedad relativa media mensual de los meses de invierno, también en porcentaje porque es humedad relativa. El RE, que es heliofanía relativa, es la cantidad de horas de sol
sin nubes dividido por la cantidad de horas del día que hay en ese sitio. Este valor es importante para dimensionar un sistema de colectores solares, por ejemplo, ya que no será igual la radiación en Londres, ¿no?, por dar un extremo que se caracteriza por su cielo cubierto, que en La Quiaca. Bueno, la velocidad media del viento se mide en kilómetros por hora y los grados días de calefacción en función de las diversas temperaturas de base de confort, que se miden en grados Celsius. Los grados días son los grados que le faltan a la temperatura media de una ciudad para alcanzar la temperatura de confort. Como esta temperatura de confort varía según el estudio que yo haga, tenemos un valor de grados día para base 18, 20 y 22 grados. Bueno, y ahora volvemos a las temperaturas, a las columnas del medio. La temperatura media promedio es el promedio de los registros de temperatura de este mes más frío. La temperatura media máxima y temperatura media mínima son el promedio de las temperaturas máximas y mínimas de este mes más frío. La temperatura mínima absoluta es la de las letras TMA, es el valor extremo, el más bajo ocurrido en este periodo frío. La temperatura de diseño mínima, que es el valor tan importante que se calcula, ordenando todos los registros de temperatura del periodo de menor a mayor. Y luego se clasifican en 100 grupos, que se denominan percentiles. Entonces, el valor T de la temperatura de diseño es el valor correspondiente al percentil 1. Es un valor que es bastante aproximado a la temperatura mínima absoluta. Bueno, estas variables que están ordenadas en las columnas se aplican a cada una de las filas que representan las estaciones meteorológicas. Si por casualidad estuvieran utilizando la norma anterior, la de 1996, que es esta que se ve más viejita, observamos que la temperatura mínima de diseño no es tan baja como en la norma vigente. Esto es porque en lugar de usar el percentil 1, el valor se obtiene restando 4,5 grados a la temperatura media mínima. Usar el percentil 1 es, como decíamos, basar nuestro diseño de aislamiento térmico en un valor casi extremo, que ocurre muy esporádicamente, y esto va a encarecer la construcción, y por eso hoy también se discute si no es más conveniente utilizar el percentil 5, un valor menos extremo, más probable. Les cuento esto para que estemos atentos, pero por el momento nos manejamos con los valores de la norma vigente. La tabla con los datos climáticos de verano es muy parecida a la de invierno. Primero voy a tener en cada fila, cada estación meteorológica, los datos de latitud, longitud, provincia y altura sobre el nivel del mar van a ser los mismos. Las temperaturas media, máxima y mínima y la media promedio de los meses de verano también se muestran en grados Celsius. La temperatura de diseño es el percentil 99, también en grados Celsius. La temperatura máxima absoluta es el pico máximo, ¿no?, térmico que se registra en esa localidad. La precipitación media de los meses de verano, la humedad relativa mensual de los meses de verano, la heliofanía relativa y la velocidad del viento, también en kilómetros por hora. La norma 11605 es de 1996 y está vigente. Esta norma nos dice cuáles son los valores máximos de transmitancia térmica para muros y techos en viviendas. Recordamos que la transmitancia térmica es la cantidad de calor que atraviesa el muro o el techo. El calor va a ir siempre desde la parte más caliente hasta la parte más fría. Así que en invierno nos va a decir cuánto es el calor máximo que se puede escapar de la casa, y en verano nos va a decir cuál es el calor máximo que puede entrar a la casa desde afuera. La norma también establece criterios de evaluación de los puentes térmicos, pero ese tema no lo vamos a ver en esta asignatura. Primero, lo que hace la norma es establecer 3 niveles según el confort hidrotérmico al que se aspire. Una vivienda de categoría puede aspirar al nivel A, una vivienda estándar al nivel B, y el nivel C no se recomienda para ningún tipo de vivienda. Esto está estrechamente relacionado con el costo de la construcción y la operación del equipamiento de calefacción y refrigeración de la vivienda.
La norma va a proponer los valores máximos de transmitancia térmica para invierno y para verano. Indica, bueno, verificar ambas condiciones. Para verano, el valor límite de transmitancia está dado por la zona bioambiental en la que se encuentra el edificio, mientras que en invierno este límite está dado por la temperatura mínima de diseño. Ambos criterios se obtienen en la norma anterior, la 11603. Los valores máximos que nos brinda esta norma son los necesarios para que, con una temperatura interior de diseño de 22, 20 o 18 grados Celsius, no haya condensación superficial. Y también para distintos niveles de confort, recordemos que la temperatura radiante de las paredes y el techo influyen en nuestra percepción de confort. Entonces, cuanto menor sea esta diferencia entre la temperatura superficial del envolvente y la temperatura interior de diseño, más cómodo, más confortable va a estar el usuario. Para la condición de invierno, la norma nos da esta tabla. Está ordenada de esta manera. En la primera columna tengo la temperatura exterior de diseño, desde 0 al -15. Si una localidad tuviera una temperatura de diseño de 1, por ejemplo, o un número mayor que 0, voy a tomar 0, es el valor más alto. Y si la temperatura es un valor intermedio entre, por ejemplo, -2 y -3, lo que tengo que hacer es obtener el valor de K interpolando linealmente estos valores. Luego tengo 6 columnas. Para nivel A, la columna de muros y techos; para nivel B, la columna de muros y techos; y para el nivel C, la columna de muros y techos. Como decíamos antes, la primera columna es el dato de temperatura de diseño, lo voy a extraer de la 11603, y después voy a tener estos 3 paquetes, nivel A, nivel B, nivel C, con mayor exigencia, los valores más pequeños para el nivel A y los valores más grandes con menor exigencia para el nivel C. Estas 3 categorías son una decisión del propietario, del arquitecto, o un requerimiento, por ejemplo, para una licitación. Para la condición de verano, la norma brinda otra tabla similar donde voy a tener por un lado los muros y por otro lado los techos, también para las categorías o niveles A, B y C. Fíjense que para la zona bioambiental 1 y 2 tiene unos valores, para la zona bioambiental 3 y 4 tiene otros valores, pero para la 5 y la 6 no dispone ningún valor límite, porque en estas zonas frías no es necesario verificar la condición de verano. Estos valores son útiles cuando la superficie exterior del muro o de la cubierta tiene un coeficiente de absorción de radiación solar entre 0,6 y 0,8, que es aproximadamente lo que podría ser un muro de ladrillos. En el caso de superficies exteriores con coeficientes de absorción de la radiación solar menores a 0,6, como por ejemplo un revoque blanco o acabados, más claros y menos absorbentes, puedo aumentar un 20% el valor de los muros y un 30% el valor de las cubiertas, es decir, que la norma va a ser menos exigente. Si por el contrario las superficies tienen un coeficiente de absorción de la radiación solar mayor a 0,8, tengo que reducir, es decir, hacer más exigente este valor en un 15% para los muros y en un 20% para las cubiertas. Mientras me mantenga entre 0,6 y 0,8, puedo utilizar los valores de la tabla. Si no conociera cuál es el coeficiente de absorción de la superficie con la que estoy trabajando, puedo orientarme con esta tabla también provista por la norma. A modo de ejemplo, suponemos que tenemos que cumplir con el nivel B de la norma en una localidad X que tiene una temperatura mínima de diseño de -1 grado Celsius y está ubicado en la zona bioambiental 3. Entonces, en esta tabla escribí cuál es el valor de K máximo admisible para este edificio. Entonces, tengo para muros y para cubiertas y para invierno y para verano. El valor señalado es el mínimo. Tengo que cumplir con la condición de invierno y de verano
El valor mínimo me sirve para saber qué espesor de aislamiento colocar, ya que la vivienda va a ser la misma en invierno y en verano. Luego ponemos otro ejemplo que tenemos que cumplir con el nivel A en una localidad I que tiene una temperatura mínima de diseño de -4 °C y está ubicado en la zona bioambiental 4. Entonces también tenemos el valor, vieron que ya son valores más pequeños, para muro en invierno y verano es 0,32 y 0,5 y en la cubierta 0,28 y 0,19. Siempre van a ser más pequeños los valores de cubierta, porque es donde ocurren muchas pérdidas. Y también observamos que la condición más restrictiva es para muros en invierno y para verano en la cubierta. Por último, un tercer ejemplo donde tenemos que cumplir con el nivel B de la norma en una localidad Z cuya temperatura mínima de diseño es de 0 grados y está ubicado en la zona bioambiental 2. Vemos que en invierno tiene que cumplir 1 para muros y 0,83 para la cubierta y para verano 1,10 para muros y para cubierta 0,45. De nuevo, la condición más restrictiva es para muros en invierno y para cubierta en verano. Con estos tres ejemplos queremos poner en evidencia que la condición más exigente para los muros es la de invierno y la condición más exigente para las cubiertas es el verano. Esto nos va a servir para agilizar el proceso y, como van a ver en el trabajo práctico, se les pide que verifiquen la cubierta la condición de verano y el muro la condición de invierno. La explicación de que esto sea así es que tenemos una fuente de calor durante todo el año que es el sol y está arriba irradiando la cubierta. En invierno esto ayuda al techo, así que refuerzo el muro que es el que recibe menos calor del sol. Pero en verano esta situación perjudica al techo, por lo que la condición es más exigente y tengo que reforzar el aislamiento del techo. Fin de esta primera clase, continúa la norma 11601 en la próxima.